gracias por la introducción. Gracias a ICD, el International College of Dentists, Sección México, al doctor Cifuentes por invitarme para poder estar con ustedes. Igual al apoyo de Inteligencia Dental para que hacen esto posible este día, esta mañana, que yo sé que ya muchos están de vacaciones y que probablemente pues a lo mejor sea un poquito más fácil el que se pueda dar ese tiempo para poder ver esta plática que voy a tener con ustedes, en la cual, pues, para unos puede ser algo nuevo, para otros puede ser algo que igual ya se ha visto, pero lo que quiero enseñarles con esta plática es un tipo de prótesis, un diseño, el cual está indicado para pacientes completamente dentulos que van a ser rehabilitados con implantes, y que probablemente para muchos casos que nosotros rehabilitamos, pues podría ser una excelente opción. Sin embargo, no es a lo mejor muy conocida, pero bueno, yo les trataré de enseñar y de darle las características principales para que después, si hay alguna duda, pues la pueda resolver con muchísimo gusto. Entonces, quiero empezar con esta diapositiva, con la cual quiero hacer entender el hecho de que prácticamente estamos en una época en la que nuestros pacientes o el resto de la población, pues cada vez es más longeva. La esperanza de vida que tenemos actualmente en el país es de 76.6 años de vida. Cada vez va aumentando. Los hombres son los que, o somos más bien los que tenemos un poquito de menor esperanza de vida que las mujeres, pero en promedio, hombres y mujeres son 76.6 años. Eso quiere decir que vamos a tener pacientes que van a requerir tratamientos que duren mucho más tiempo por esta esperanza de vida que tienen, y a su vez también encontrarnos cada vez con mayor frecuencia pacientes que tengan algún tipo de falta de dientes, dentulismo total o parcial, y que pues realmente todos sabemos que la mejor forma que nosotros podemos ofrecer a los pacientes para rehabilitar uno o varios dientes es mediante implantes. Entonces, esta situación pues obviamente nos implica a nosotros estar con todo el conocimiento, con toda la capacitación para poder ofrecer este tipo de tratamientos con una predictibilidad y con un éxito a largo plazo, tomando en cuenta que nuestros pacientes cada vez tienen más años y más esperanza de vida. Entonces, para la rehabilitación protésica en pacientes en los cuales tenemos planteado colocar implantes para después colocar, como les mencioné, ya sea uno o más dientes, tenemos que tomar en cuenta muchísimos factores que si alguno de estos no está en equilibrio, podemos llegar a tener complicaciones. Aquí me nombro algunos de forma muy general, pero que a los que nos dedicamos a esta especialidad, podemos decir así, de la implantología, ya sea en la parte quirúrgica protésica, pues siempre tomamos en cuenta. Tomamos en cuenta, obviamente, la edad del paciente. La edad del paciente es fundamental porque de ahí pueden surgir algunas otras complicaciones. No es lo mismo la salud que puede tener un paciente joven a la salud que puede tener un paciente ya de la tercera edad. Obviamente, es más probable que los pacientes con mayor edad pues ya empiecen a tener problemas de salud, enfermedades sistémicas que puedan condicionar un poco el poder colocar implantes. Y más si nos enfocamos ya, digamos, a un tema concreto con la cuestión de los tratamientos a mujeres principalmente. No, los hombres no estamos exentos, pero es más a mujeres, que tienen que ver con el tratamiento que se da a los pacientes propensas a osteoporosis o que ya tienen, que son los famosos bifosfonatos, los cuales pues sí tiene una contraindicación el hecho de colocar implantes en pacientes que tienen ese tipo de tratamientos y que a veces nos condicionan un poquito.
Sin embargo, no es la única condición. Hay otras condiciones que a lo mejor son un poco más relativas, más controladas. Por ejemplo, la diabetes, que si es un paciente controlado, pues prácticamente podría ser un paciente candidato a hacerlo. Por otro lado, también tenemos hábitos que nos pueden complicar un poco, como por ejemplo el tabaquismo. Está demostrado que el porcentaje de fracaso de los implantes con pacientes que fuman, pues obviamente aumenta y eso hace que los tratamientos pues no puedan tener este éxito que nosotros quisiéramos. Las condiciones anatómicas propias del paciente, es decir, la cantidad o el volumen de hueso y también la calidad de hueso de los pacientes, muchas veces nos condicionan a tomar ciertas decisiones en cuanto a los planes de tratamiento. Y no me van a dejar mentir que ahora sí que en el argot, en nuestro territorio, por decirlo así, está esta frase que menciona que los pacientes que tienen dinero no tienen hueso. Y los que no tienen dinero tienen un volumen gigantesco de hueso. Entonces, ¿quién sabe por qué? El caso es que muchas veces esta frase se termina haciendo realidad. Entonces, esto también a veces nos condiciona, porque muchas veces el hecho de no tener la suficiente cantidad de hueso, pues implica tener que tomar otro tipo de decisiones o tratamientos extras, como elevación del piso de seno, tal vez la colocación de algún tipo de injerto, de tal forma que pueda mejorar estas condiciones y por lo tanto se puedan colocar los implantes. Desgraciadamente tiene que entrar el tema de la economía, porque pues el hecho de colocar, por ejemplo, una prótesis metal porcelana, metal cerámica, a comparación de una prótesis convencional de acrílico, pues en lo económico sí hay mucha diferencia. Entonces, pues eso también muchas veces termina condicionándonos el plan de tratamiento que nosotros le queremos ofrecer al paciente. Yo normalmente con mis pacientes lo manejo con algo comparativo muy fácil, que es un coche. No es lo mismo que yo me vaya a comprar un bochito, por decirlo así, a comprarme un Ferrari. No es lo mismo. Los dos tienen 4 llantas, los dos me pueden llevar a mi casa y al trabajo, pero no es lo mismo subirse un bochito que subirse un Ferrari. Entonces, ¿de qué va a depender esto? Si tengo la economía para comprarme Ferrari o no la tengo. Entonces, desgraciadamente, eso termina también siendo un factor. Y otro factor es el tiempo. ¿A qué me refiero con esto? Que muchas veces los pacientes no tienen el tiempo como para poder llevar a cabo un plan de tratamiento a largo plazo, cuando las condiciones, digamos, no son las ideales, que sabemos que hay que reinjertar, esperar 6, 8 meses, colocar implantes, volver a esperar. Muchas veces los pacientes no cuentan con ellos, sobre todo pacientes que viajan mucho, que no están en el lugar donde trabajamos, pues eso también nos condiciona muchas veces el tomar decisiones. Entonces, digamos que la intersección o el conjunto de todos estos factores, pues muchas veces son los que nos van a dictar qué plan de tratamiento seguir. Sin embargo, como todos lo sabemos, cualquier tratamiento y sobre todo en implantes, si no tenemos un plan, obviamente que vaya de la mano con un diagnóstico previo, pero si nosotros no planeamos correctamente, todos los demás pasos que nosotros vamos a seguir haciendo van a empezar a tener problemas. Y se va haciendo como una bolita de nieve, que empezó muy chiquita, no resolvimos ese primer problema y cada vez se va haciendo más grande y después termina siendo algo que ya no podemos parar y que por lo tanto pues termina ocasionando que los pacientes pues no tengan el resultado que quieren. Y ahí es cuando muchas veces, doctores, ciertos casos en los que no se lleva una planeación correcta terminan en malas experiencias, que termina siendo como un chisme de boca en boca entre los pacientes. Y ya cuando llega ese chisme o esa noticia a alguno u otro paciente, llegan con nosotros, se les ofrece el plan de tratamiento que va con implantes, con ese tipo de rehabilitación, y que nos dicen, es que ya me dijo mi amiguita que a ella le fue muy mal y que no funcionó. Ya me dijo mi prima que ella tiene un conocido que tuvo problemas y que perdió todo y que infección y que no sé qué, bla, bla, bla. Obviamente, sabemos que hay casos en los que a pesar de que se haga todo, puede haber ciertas complicaciones.
pero la gran mayoría de las complicaciones que podemos llegar a tener es precisamente por la falta de planeación. Entonces, toda esta situación, pues obviamente nos genera que nosotros tengamos que poner todas las cartas sobre la mesa, tener todas las herramientas posibles para que entonces nosotros podamos elaborar este plan de tratamiento. No me voy a enfocar, doctores, en la cuestión de cuánta cantidad de huesos se necesita, qué tipo de implante colocar, el estudio análisis de la tomografía, porque nos haríamos una plática gigante e inmensa. Me voy a enfocar 100% a la cuestión protésica de esta rehabilitación de pacientes completamente dentulosos. Y dentro de estas decisiones, dentro de esta planeación que hay que tomar para la rehabilitación de pacientes completamente dentulosos, es tomar esta decisión de irme por una opción de prótesis total fija o de irme por la opción de una prótesis total, removible. Cualquiera de estas opciones sabemos que van a tener sus pros y sus contras. Ambas pueden resolver los problemas que el paciente tiene. ¿Cuál es el principal problema que el paciente tiene? Pues obviamente que no tiene dientes o que va a perder los dientes que ya tiene. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues obviamente recuperarle, darle esos dientes que le hacen falta para que obviamente pueda sonreír, pueda comer y también por una cuestión de autoestima se sienta bien el paciente. Entonces, esta decisión tiene que también ir de la mano mucho con la decisión del paciente. El paciente qué quiere, pero también tiene que estar relacionado con lo que nosotros también podemos ofrecer de acuerdo a las condiciones que tenemos. Entonces, una prótesis total removible, ¿qué ventajas podrían tener? Obviamente, la cuestión de la mejor higiene, el simple hecho de quitarse y ponerse la prótesis para poderla limpiar fuera de boca, eso genera que el paciente tenga mejores condiciones en cuanto a la limpieza. Eso sí es un hecho. Y que tal vez en pacientes que no puedan tener la suficiente habilidad manual como para poder estar limpiando una prótesis fija, tal vez este sería la mejor indicación. Por ejemplo, pacientes con artritis que probablemente necesiten ayuda para poder estar utilizando un enhebrador o un wear pick para poder tener una limpieza de prótesis fija, tal vez esta sea, digamos que la mejor elección por esta ventaja que tiene el hecho de tener una mejor higiene. Es una realidad, como lo mencioné, que es más económica, es mucho más barata hacer una prótesis total removible, a pesar de que sea sobre implantes, va a seguir siendo más económica. Y una de las grandes ventajas que sí va a tener, que podría darle un plus con respecto a la fija, no porque la fija no pueda, pero es mucho más fácil lograrlo, es que con la removible por el flanco vestibular que se le coloca, le puede dar soporte labial. A esos pacientes que nosotros sabemos que de perfil pierden automáticamente ese soporte labial, que se ve deprimido este tercio de la cara, pues al colocar una sobredentadura, una prótesis removible, pues le damos este soporte para que otra vez ese labio tenga este volumen y no se vea deprimido, que es el típico aspecto o perfil de los pacientes que no tienen dientes, que automáticamente se deprime esta parte de la maxila y que pues da una apariencia como si fuera un paciente clase 3, por decirlo así. Entonces, aquí sí es un punto que hay que considerar siempre al valorar estéticamente al paciente, que una removible lo va a poder dar. No es que la fija no, pero la fija, digamos que no va a tener la suficiente capacidad como para darle este soporte labial, que en muchos casos sí es muy necesario. Las desventajas, pues que necesita mayor mantenimiento. ¿A qué me refiero? A que dependiendo del método de anclaje que tenga, ya sea mediante gomas, mediante barras, mediante attachments, pues esos se van desgastando y hay que estarlos renovando constantemente. Unos pacientes más rápido, otros pacientes más lento, pero hay que estarle dando este mantenimiento. Y lo que sí está demostrado es que tiene mayor resorción ósea. Como no está completamente retenida por implantes, sino está también apoyada sobre parte del reborde residual, pues sí tiene esta, digamos, desventaja que a comparación de las fijas puede tener mayor resorción ósea. Si nos vamos por otro lado, por la prótesis total fija, ¿qué ventajas vamos a tener? Pues obviamente le vamos a dar al paciente mucho más estabilidad. El paciente con el simple hecho de saber que está atornillada, que está fija, va a tener mayor estabilidad y mejor confort.
Y también, a su vez, el paciente va a tener esta sensación de mejor eficacia masticatoria, es decir, que casi pueda sentirse como si fueran sus propios dientes. No quiere decir, doctores, que con la removible, y antes de que siga adelante, no quiere decir que la removible no cumpla con estas características, pero la fija va a tener un plus más, ¿vale? Entonces, esto sí es algo que el paciente debe de saber para que también el paciente pueda tomar las decisiones. Y si nos vamos por la cuestión de la desventaja, es una realidad que va a costar mucho más, que la dificultad de limpieza sí va a ser, digamos, que un factor importante, porque pues tiene que utilizar aditamentos especiales para prótesis que le puedan ayudar a limpiar y que esta cuestión de la placa bacteriana no termina afectando, provocando una mucositis y después una preimplantitis en los implantes. Entonces, esto sí es algo que de cierta forma, pues, para mí, yo creo que esa es la mayor desventaja de una prótesis total fija, esta cuestión de la limpieza. Y que por lo tanto nosotros, prácticamente por lo menos una vez al año, deberíamos de desatornillar todo, revisar que todo esté bien, hacer una limpieza y volver a colocar. Obviamente con su periódica toma de radiografías para checar el nivel óseo cada 6 meses, pero el tener que bajar la prótesis, yo considero que con una vez al año sería suficiente estar revisando. Y en desventajas, la estética aquí digamos que lo coloco no tanto porque no sean bonitas las fijas, al contrario, son muy bonitas. Sin embargo, muchas veces, y como lo vamos a ver más adelante, algunos de los implantes, si no se compensa esta angulación que llegan a tener, sobre todo en la parte superior, puede comprometer la estética porque el acceso del tornillo podría ser a este vestibular y entonces eso complicará un poquito la estética. Pero son casos muy específicos, que si todo sale como debe de ser, este ni siquiera tendría que ser un factor de desventaja, pero bueno, pudiera suceder. Y también el desgaste, es decir, las prótesis con el paso del tiempo, pues digamos que no son perfectas. Pueden tener cierto desgaste que nosotros tenemos que ver la forma de cómo ayudar a que este desgaste no siga y que por lo tanto se pueda reparar. Y ahí es una de las ventajas que más adelante vamos a ver que tiene este diseño de la prótesis que yo quiero platicarles el día de hoy. Sin embargo, a pesar de haber ventajas y desventajas de ambos tipos de prótesis, en general, doctores, todos los pacientes, ya sea rehabilitados de forma fija o removible, van a tener una excelente condición de vida, condición de salud. El paciente se va a sentir satisfecho. Y lo que no se puede evitar es que ambas van a necesitar su mantenimiento, su revisión, y que también ambas le ofrecen a los pacientes supervivencia, es decir, no por usar una removible quiere decir que los implantes se van a perder más fácil, o por usar una fija se van a perder los implantes más fácil. No, ambas le pueden dar supervivencia y tiempo de vida a los implantes como cualquier otro, sin que sea una cuestión de comparación de cuál es mejor para que los implantes sigan en boca. Entonces, el hacer una u otra bien hechas no tendría por qué ser un factor. Ahora, independientemente que tomemos la decisión si va a ser fija o removible, siempre nos va a llegar esta duda. Ok, si me voy por una fija, ¿cuántos implantes? Y si me voy por una removible, ¿cuántos implantes? Eso siempre es una incertidumbre y también para los pacientes y para explicarles, perdón, es algo que a veces el paciente no llega a comprender el por qué con él 6 y por qué conmigo 4, por qué con él 2. Entonces, son situaciones, doctores, que nosotros tenemos que saber el por qué y cómo podemos aplicar este número de implantes, porque muchas veces el número de implantes, doctores, independientemente de que sabemos que también tiene que ver con una cuestión económica, porque pues cobrar 2 o cobrar 6, pues obviamente genera un costo, pero también tenemos que saber que en muchas situaciones no es que no se puedan, no es que no queramos ponerlos o que el paciente no los pueda pagar, es que a veces no se puede, no entran por condiciones anatómicas que nosotros podemos llegar a tener tanto en la parte superior como en la inferior, que por lo tanto nos va a limitar en cuanto al número. Pero si nos vamos con los mínimos, doctores, podemos empezar desde un solo implante. Desde un solo implante y automáticamente yo sé que si voy por esta opción de un solo implante en la línea media, tendría que irme a fuerza por un removible. Si nosotros queremos economizar en cuanto al número de implantes,
ya automáticamente tenemos que saber que va a ser removible. ¿Hay casos en los que se puede colocar un implante? Sí, yo honestamente, y ya me tocó rehabilitar a un paciente así, yo no la aconsejaría como mi primera opción. Considero que tiene inestabilidad. Sí tiene, digamos que, cierta retención, pero no es muy estable. Entonces, a pesar de que se puede, yo no lo tomaría como la primera opción. Mi primera opción en cuanto a prótesis totales removibles sería con dos. Dos en la zona más o menos de caninos y premolares, mediante aditamentos tipo locator y colocar una prótesis removible. Esto está, digamos que, totalmente justificado y con una tasa de éxito bastante buena y que los pacientes simplemente con tener esos implantes y tener este tipo de prótesis pueden tener una excelente condición para comer y estética y funcional. Funciona y funciona bastante bien. Y yo creo que es lo que muchas veces por economía terminamos haciendo, la opción de dos implantes. Pero también le podemos ir agregando, podemos hacer prótesis removible con tres, sí, claro que se puede. Obviamente nos va a dar mucho más retención. Sin embargo, doctores, aquí lo que tenemos que seguir tomando en cuenta cuando estamos en esta opción de 1, 2, 3, es que si estamos hablando del paladar, siempre tratar de que el paciente, aparte de esto, tenga paladar, ¿ok? Que tenga paladar la prótesis, para que no sobrecargar a esos tres implantes que hagan toda la función. Me ha tocado ver pacientes que vienen en la arcada superior con solo dos implantes y una prótesis sin paladar. ¿Qué es lo que yo he visto? Esa prótesis la he reparado como 4 veces de que se fractura. Entonces, digamos que por una cuestión mecánica, si mi opción es colocar 1, 2 o 3, en la parte superior traten de que siempre sea con paladar, para que no tengamos este riesgo. Ahora, aquí en 3 implantes seguimos hablando de prótesis removible. Sin embargo, doctores, hay algunos artículos que mencionan que en la parte inferior, solo en la parte inferior, se podrían llegar a colocar 3 implantes y hacer una prótesis fija. No es lo más recomendable, pero hay casos que se han hecho así. Obviamente con un arco súper corto, que tal vez el antagonista sea una prótesis total, entonces removible que no sobrecargue a estos 3 implantes, pero hay casos. Sin embargo, si nos vamos por una cuestión, digamos que normal, 3 tendría que seguir siendo una prótesis removible. 4 implantes, doctores, sería ya el número equidistante. Ya estamos ahí en la frontera. ¿Puede seguir siendo una prótesis removible? Sí, puede seguir siendo una prótesis removible. Puede seguir siendo con locator, puedo hacerlo con barras y que siga siendo removible. Sí, pero ya estando en este punto, doctores, ya yo me podría saltar por la opción de hacer una prótesis sobre 4 implantes que sea fija, atornillada, darle estos beneficios que el paciente tal vez está requiriendo o pide, que el hecho de que pueda ser lo más natural posible. Y lo más natural posible, pues obviamente es que sea fija. Entonces, a partir de 4, que es el famoso All-on 4, ya podríamos, digamos que pasar al siguiente nivel. Regresando con la anterior, doctores, si estoy hablando de prótesis removible superior con 4 implantes, ya le podría yo quitar el paladar. Ya digamos que podríamos darnos el lujo, al tener ya 4 implantes, 2 de un lado, 2 del otro, podríamos ya darnos el lujo de poder retirar este paladar. Sin embargo, lo que sí es un hecho es que estas prótesis que son removibles deben tener un armazón metálico, un alma metálica, para que la fractura de esta prótesis pues no sea algo frecuente. Porque en lugar de donde las prótesis siempre se terminan rompiendo es donde están los housings, donde atrapan las gomitas, ahí siempre se terminan fracturando las prótesis. Entonces, las prótesis siempre hay que tratar de colocarles un refuerzo para evitar que esto suceda. Si seguimos avanzando con el número de implantes, ya a partir de 5 completamente estamos en el territorio de las prótesis fijas. De las prótesis fijas, en las cuales con 5 implantes, digamos que lo podemos hacer sin ningún problema, ya empezamos a tener obviamente más soporte y esto obviamente nos genera mayor estabilidad en cuanto a nuestra prótesis. Para mí, el número ideal para colocar una prótesis total fija son 6 implantes, 3 de un lado, 3 del otro, tratarlos de colocar de la forma más simétrica posible
y de esta forma poderle, digamos que, ofrecer al paciente un mejor pronóstico tanto de los implantes como de la misma prótesis. Pero también nos podemos encontrar casos de hasta de 8 implantes. Me salté 7 porque no es muy común ver como que alguien decida colocar 7 implantes. Pero bueno, puede darse el caso. Pero sí he visto, como en este caso, que me llegó que le pusieron implantes donde ellos les dio a entender, casos que hasta les pusieron 8 implantes. De que se puede, se puede. Sí, es una alternativa siempre y cuando, pues obviamente estén bien colocados. Porque si es un caso como el que vemos acá, que a pesar de que no tengamos algún otro tipo de foto, ya sabemos que esos implantes, uno está viendo para un lado y otro está viendo para el otro. Entonces, eso, lejos de ayudarnos, el número de implantes nos termina perjudicando, nos termina complicando un poquito más en la cuestión protésica. Pero, digamos que estamos dentro del rango de lo normal. Ya más de 8 doctores, honestamente, sería un abuso. Si para mí ya 8 siento que es mucho, más de 8 es completamente un abuso para el paciente, pero se han visto casos de que ponen más de 8. Entonces, tomando en cuenta esta situación, doctores, ¿cuál es mejor? O sea, ¿qué hago? ¿Me voy por la mínima? ¿Me voy por la máxima? ¿Me voy por algo intermedio? En este artículo, doctores, que no tiene mucho tiempo, que salió en el 2018, nos menciona que estadísticamente no hay diferencias entre colocar prótesis de más de 5 implantes o de menos de 5 implantes. Estadísticamente no hay diferencias. Sin embargo, es una realidad, doctores, que si yo sé que el punto equidistante son 4 implantes, y si me pongo en un escenario fatídico, fatal, en el cual de esos 4 yo pudiera perder uno, prácticamente estoy echando a perder todo el plan de tratamiento. ¿Por qué? Porque si el paciente quería algo fijo y yo tengo 4 y pierdo uno, me voy a quedar con 3. Y me está limitando a que tenga que ser probablemente una prótesis removible. Sin embargo, si yo tengo 5, 6, como les mencioné, para mí es el número ideal, si yo llegara a perder uno, aún así tengo, digamos, como que uno de respaldo que me está ayudando para que me pueda seguir cumpliendo con lo que uno tiene planeado. Entonces, simplemente por eso, y este artículo obviamente va enfocado en esta situación, si yo coloco 5 o más implantes, voy a estar en una zona como mucho más segura, más de confort. No es que esté en contra del All on 4, ni mucho menos. Es más, aquí está, ahorita más adelante voy a enseñarle esta retrospectiva que tienen de caso de All on 4, pero sí es una cuestión que nosotros tenemos que analizar. Que si yo tengo la opción de colocar más de 4, hay que hacerlo, por tener esa seguridad. Y en este artículo, más bien toma el número de implantes no como algo que tenga que dictar el pronóstico de la prótesis, el pronóstico de los implantes, sino lo toma más como un factor. Y que dentro de esos factores que hay que tomar en cuenta, no tanto en cuanto al número de implantes, sino digamos que como de una forma integral de la planeación de la prótesis y de los implantes, es analizar los factores estéticos, como ya lo mencioné, lo del soporte labial, lo del tipo de sorpresa que tiene el paciente, el antagonista, ¿con qué va a antagonizar esta prótesis? No es lo mismo que antagonice con dientes naturales a que antagonice con una prótesis total de acrílico. Entonces, eso también me puede ayudar a tomar la decisión de que si yo sé que mi paciente tiene una prótesis removible inferior y va a antagonizar con una prótesis nuestra sobre 4 implantes, podría ser buena opción. Pero si esto va a antagonizar con una rehabilitación completa de metal porcelana, por decirlo así, tal vez 4 implantes no sea la mejor opción. ¿Por qué? Porque yo sé que mi antagonista va a ser muy fuerte y me puede complicar la vida en cuanto al tratamiento en la parte superior. El espacio protésico también es importante. ¿Cuánto espacio yo tengo? Esta relación intermaxilar, ¿cuánto espacio yo tengo para poder hacer mi rehabilitación? Porque muchas veces con la disminución de la dimensión vertical, pues nos limita muchas veces al tipo de prótesis que nosotros queremos ofrecer. La anatomía del reborde residual, es decir, qué tanto hueso voy a tener, y también la inclinación y la forma que tiene el hueso. La forma que tiene el hueso en la arcada superior es muy diferente a la de la arcada inferior, que eso muchas veces nos termina condicionando la angulación que van a tener los implantes y que por lo tanto tenga que cambiar ciertos puntos de mi planeación.
La distribución de los implantes, cómo los voy a colocar, 3 en línea, 2 en los centrales, 2 en caninos y 2 en la zona de molares. ¿Cómo voy a distribuir los implantes? Eso termina siendo más importante que el número de implantes, como lo menciona en este artículo. La longitud del cantilever, todos sabemos que más o menos la referencia que tenemos es que el cantilever no sea más de 1.5 de la distancia del implante más anterior al implante más posterior, perdón, que no sobrepase este 1.5. La higiene, como le mencioné, si nosotros sabemos que es un paciente que no se cuida, que tiene mucha placa bacteriana, que sabemos que pasó por una cuestión de periodontitis aguda, que perdió los dientes, probablemente a lo mejor yo esté pensando en mejor colocar una prótesis removible y que me ayude a lo mejor cierto número de implantes para llegar a ese objetivo y que entonces eso no sea un factor que me termine limitando el pronóstico a largo plazo en prótesis. Y también, obviamente, el confort y la preferencia del paciente, porque a lo mejor nosotros le podemos decir misa al paciente de que es que mira una removible para que te la puedas limpiar y todo, pero el paciente dice, a ver, el que la va a usar soy yo quiero algo fijo, yo no quiero estarme quitando ni poniendo, y yo quiero fijo. Y ni modo, nos tenemos que adaptar a eso y es un factor que también nosotros tenemos que considerar. Y regresando al tema que mencioné del All-on-4, no quiere decir que el All-on-4 sea malo, doctores. No, para nada. Tenemos aquí artículos del doctor Malo, que digamos que es de los pioneros de esta técnica de All-on-4, con Nobel, que fue, digamos, que los precursores de este tipo de sistema. Y hay estudios retrospectivos de 18, 10 años en la parte de la mandíbula y de 5 3 años en la parte del maxilar, y dicen y mencionan que es un tratamiento viable, pero también mencionan que hay muchas complicaciones, que en el primer año hay varios implantes, a pesar de que no hay una gran estadística significativa de pérdida de implantes, pero en el primer año es cuando se pueden llegar a perder más implantes. Originalmente, doctores, el concepto de All-on-4 estaba diseñado, el primer artículo que fue en 2003, estaba diseñado para la mandíbula y utilizar una prótesis de acrílico o con una estructura de titanio con acrílico para que pesara menos. Jamás en el principio del artículo menciona una prótesis de circonia, menciona una prótesis metal porcelana. Estaba enfocado originalmente el procedimiento a prótesis de acrílico, que se han ido evolucionando y que muchas veces vemos prótesis metal porcelana o de circonia con 4 implantes. Ok, ya es algo que han ido cambiando, pero el plan original no estaba tomando en cuenta eso. Entonces, doctores, eso también es un punto a tomar en cuenta, porque no es lo mismo cargar 4 implantes en la mandíbula que cargar 4 implantes en el maxilar. El maxilar tiene un hueso que es de menor calidad, es más esponjoso, la misma forma del hueso es como hacia vestibular, y eso hace que los implantes también tengan que tener esta angulación y complique mucho el poder paralelizar los implantes. Aquí en la mandíbula tenemos un hueso mucho más duro, tenemos una retorsión, digamos, un poquito más uniforme que permite colocar los implantes de una forma más paralela y que por lo tanto nos mejora las condiciones de la prótesis. Pero algo que me llamó la atención, doctor, es que a pesar que en el artículo lo ponen en esta tabla que estoy aquí enseñando, pero que no le dan como mucha importancia, por alguna extraña razón, es que un factor de riesgo del éxito de este tipo de tratamientos es el material protésico. ¿Ok? Tiene una significancia menor a 0.001, o sea, es decir, que utilizar una prótesis de resina acrílica, o una prótesis metal porcelana, o una prótesis completamente de acrílico, sí es un factor que puede poner en riesgo la prótesis. Entonces, esto obviamente ya nos entra en razón, nos hace más lógica con el hecho que originalmente el plan de tratamiento para All-on-4 no estaba contemplando el colocar porcelana, estaba contemplado originalmente para que fuera o titanio acrílico o completamente de acrílico. Entonces, esto, doctores, pues obviamente sí nos salta, tiene que ver con lo que hacemos, que es la parte protésica. Entonces, esta situación es algo que nosotros debemos de evaluar, de qué material vamos a hacer la restauración. Entonces, en este otro artículo, que es recién salido 2021, nos menciona los diferentes tipos de prótesis que actualmente nosotros podemos ofrecer en planes de tratamiento con pacientes completamente denturos. Tenemos prótesis metal, resina acrílica, metal acrílico, metal porcelana, estructuras completamente de circonia con porcelana y por último las PMMA. No hay estadística significativa. En este estudio no encontraron diferencia entre unos y otros,
mencionan que por obvias razones de que las restauraciones de circonio son más recientes, pues el seguimiento es más a corto plazo, lo tenían a 3 años, y que pues obviamente la tasa de éxito era un poquito mayor precisamente porque tenía poco tiempo. El metal porcelana, que llevaba más tiempo, a pesar de que tenía una tasa de éxito del 96%, bajaba un poquito, pero su tiempo de, digamos que de darle seguimiento era mucho mayor. Entonces, esto también es algo que hay que destacar. Aquí no están hablando de cuántos números de implantes, simplemente del éxito de ciertos materiales para poder colocar una prótesis completamente, para un paciente completamente dentro. Ahora, dentro de estos materiales, la complicación más común que tuvieron todas fue el chipping, es decir, la fractura del material restaurador, no de la estructura como tal, sino del material. Y la que tuvo mayor fractura o más riesgo fue las prótesis metal acrílico, más o menos del 22% de casos que tenían chipping, es decir, que se rompió un diente que se fracturó parte del acrílico. Normalmente esto, doctores, está relacionado porque muchos laboratorios hacen este tipo de prótesis metal acrílico simplemente con una barra y digamos que muflando el acrílico sobre esa barra sin darle zonas retentivas y sin darle soporte a estos dientes, es decir, los dejan prácticamente volando y agarrando solamente puro acrílico, por eso es que terminan fracturándose más. Y las de metal porcelana y de circonio, en teoría, deberían tener una estructura anatómica que tuviera forma como de muñón para que soporte, digamos, que la cerámica. Entonces, por esas situaciones que se presenta más el caso de prótesis metal acrílico que se lleguen a fracturar. Sin embargo, doctores, sí es un común denominador el hecho de que se rompa parte de la estructura. Y es algo nosotros, doctores, que tenemos que tomar en cuenta, porque si el paciente ya viene con esta complicación, no le podemos decir, bueno, ya se rompió un pedacito, se fracturó, bueno, pues ahí quédatela y ahí aguántame, o ni modo, no puedo hacer nada y te voy a dejar así. Tenemos que nosotros ver de qué forma vamos a resolver el problema y más adelante vamos a ver cómo con este tipo de prótesis podemos darle solución a ese tipo de cosas. Independientemente, doctores, que ya vimos número de implantes, ya vimos materiales y las complicaciones que podemos llegar a tener, hay otra complicación que vamos a tener, que es la angulación. La angulación que nos puede comprometer mucho la prótesis total fija que vamos a colocar. Y esto tiene que ver con lo que mencioné anteriormente, el hecho de que una de las posibles desventajas que podría haber es que estéticamente se podría ver comprometida porque alguno de los implantes esté tan vestibularizado que el acceso termine saliendo por la parte vestibular de alguno de los dientes de la parte anterior. Obviamente no quiere decir que si un implante lo coloco con esa angulación ya se acabó, estéticamente va a estar mal. No, hay formas de que yo pueda, digamos que mejorar o compensar esta angulación. Pero primero tengo que saber el hecho de por qué tengo que angular muchas veces los implantes. Y la razón principal por la que yo tengo que angular implantes es precisamente para tratar de esquivar o evitar colocar los implantes sobre zonas anatómicas que sabemos que no podemos violar. En la parte superior, pues tenemos las fosas nasales, tenemos el seno maxilar y en la parte inferior tenemos pues el dental inferior y el foramen mentoniano. Entonces, estas zonas son las zonas anatómicas que nuestros implantes tienen que esquivar. En dado caso, obviamente, que yo no quiera hacer un tipo de injerto o elevación de seno, como para poder colocar el implante justamente en esa zona y que tenga una posición axial. Si mi plan no es eso, pues entonces tengo que angular. ¿Okay? Tengo que angular los implantes para esquivar estas zonas y también esto automáticamente también me puede ayudar, o una de las razones por las cuales se angulan es para disminuir el cantilever, que el cantilever no sea tan largo, y angulando los implantes hacia distal, digamos que puedo ayudar a que este cantilever sea menor. Entonces, por estas razones son por las cuales se tienen que angular los implantes y como lo mencioné, en la parte superior prácticamente está, digamos que, obligado por la cuestión anatómica de que los implantes tengan que estar angulados y no se puedan colocar tan paralelamente como en la mandíbula lo podría llegar a ser. Entonces, esta angulación, independientemente que va a estar muy de la mano con las cuestiones anatómicas del paciente, tiene que ir en función de las necesidades protésicas. Esto, digamos que tengo que hacer conciencia porque no es de que, bueno, nada más voy a angularlo ahí a 50, 60 grados para que quede en hueso. Pero si eso me va a limitar en cuestión protésica, entonces de nada sirve que yo los angule. Entonces todo tiene que ir en equilibrio, todo tiene en función. Ok, voy a angular los implantes, sí, está bien,
pero que tampoco me complique mi parte protésica. Porque entonces empezamos ya con las complicaciones que desde la planeación se pueden evitar. Sin embargo, como lo mencioné, a pesar de que se haga toda la planeación en función de la prótesis, en condiciones, digamos que anatómicas ya muy limitadas, que a lo mejor el paciente ya ha sufrido por muchas regeneraciones, injertos, y que no se logra tener la cantidad de hueso como para colocar los implantes de la forma ideal, pues muchas veces sí tenemos que seguir colocando implantes angulados, pero una angulación que de cierta forma nosotros podamos, digamos que, cambiar o modificar con nuestros aditamentos protésicos. Si yo no lo logro, ¿qué va a suceder? Estéticamente voy a tener accesos que me salgan en la parte anterior. Tal vez en este caso, pues sale ahí entre canino y premolar y pues se pueda medio evitar. Pero es una realidad que estéticamente el paciente, si va a invertir en una, vamos a llamarlo como lo mencioné, en un Ferrari, pues no quiere que el Ferrari tenga un rayón en la puerta, ¿verdad? O no quiere que el Ferrari tenga ahí un abollón en alguna zona, en la defensa. No quiere, quiere que sea perfecto. Entonces, pues son cosas que nosotros obviamente tenemos que tomar en cuenta para evitar esta situación. Porque de lo contrario, pues se quedan los implantes tal cual con esa angulación sin que nosotros podamos compensarla con aditamentos o con algún otro tipo de dispositivos o de barras que más adelante vamos a ver, y termino comprometiendo la estética. A pesar de que es una rehabilitación fija sobre implantes, pues termino viendo que aquí, en esta parte, pues van a salir completamente por vestibular, justamente en los centrales, y pues se tiene que hacer, digamos, como una prótesis, ahora sí, bien llamada híbrida, en la que tengas que combinar cuestión cimentada con atornillada. Entonces, este tipo de situaciones, pues obviamente no las queremos tener, y que por eso nosotros tenemos que ver de qué forma vamos a compensar esta angulación. Entonces, si yo tengo implantes angulados, pues obviamente tengo que regresar, compensar esta angulación. ¿Y cómo lo hago? Pues mediante transmucosos, multi-units, SRA, como lo quieran llamar, la casa comercial que ustedes utilicen, para que este aditamento angule y regrese a la posición, para que entonces el resto de los implantes puedan estar, digamos que mayormente paralelizados y que no causen este tipo de complicaciones que puedo llegar a tener. Entonces, esta es una de las formas que yo tengo mediante aditamentos. Puedo tener, como en esta imagen, aditamentos que sean angulados, aditamentos rectos, pero también puedo tener el caso, doctores, en el que tengo que conectarme directamente al implante porque el implante está muy superficial. Y yo sé que si le coloco un aditamento transmucoso, multi-unit, como le queramos llamar, pues el implante o esta conexión va a quedar muy superficial y estéticamente me puede comprometer. Entonces, en muchas ocasiones, pues aunque quiera colocarle aditamentos para compensar, no lo voy a lograr. Y eso es algo que yo tengo que tomar en cuenta, doctores. Si yo voy a angular los implantes, tengo que profundizarlos de tal forma que el aditamento tenga la suficiente capacidad como salir de esta plataforma del implante y poder compensar esta angulación. Porque si no, ¿qué puede tener? Puede tener aditamentos muy altos, muy superficiales, que entonces me pueden comprometer el resto de la prótesis. Entonces, una de las complicaciones que me puede generar la angulación, además de la cuestión estética que ya lo platicamos, es la pasividad que puede llegar a tener la prótesis. ¿Y esto a qué me refiero? Es un nivel de ajuste como tal que no causa ningún problema a largo plazo. Esa es una de las definiciones que encontré en unos artículos, porque no se puede definir como tal pasividad, sino que simplemente es algo que me puede, digamos, que generar un problema si no la tengo, pero que si yo no tengo este problema, puedo decir que tengo pasividad. ¿Cómo yo la puedo ver? En una radiografía es muy común ver esos espacios entre aditamento y estructura. Ahí yo puedo saber que de cierta forma no tengo esta pasividad. Otra definición que tengo es pasividad, la puedo yo tener cuando mi prótesis no causa cargas estáticas, es decir, mucho estrés dentro de la prótesis que me pueda causar deformaciones dentro de la misma, ocasionándome en muchos casos fracturas de aditamentos o de los mismos tornillos, o en el tejido, por este estrés que va a estar tan fuerte todo el tiempo, que esto se transmita a través del implante y que obviamente me empiece a provocar pérdida del nivel óseo. Y digamos que para que se entienda de una mejor forma con esta imagen, vemos aquí en la imagen A y B, como yo tengo aquí, digamos que nada más estos en 2 implantes, pero esto imagínense en 4, en 6 o en 8. Yo tengo aquí esta prótesis, la atornillo un implante, y este nivel de la otra extremo de la prótesis con el implante debe de ser perfecto.
no debe de haber espacios. Y obviamente, si yo al colocar un solo tornillo tengo esta condición, si yo coloco dos, pues obviamente, o ya atornillo los dos, pues obviamente voy a tener las mismas condiciones y no voy a tener ningún estrés, es decir, esto está pasivo. Sin embargo, cuando yo coloco un solo tornillo, un extremo, y en el otro no baja, y yo lo hago bajar con el tornillo, ¿qué va a provocar? Voy a provocar estrés en la prótesis, estrés en el tornillo, estrés en el implante, y entonces empiezo a causar conflictos en toda la estructura que rodea al implante, tanto en lo protésico como en lo biológico. Entonces quiere decir que esto no está pasivo y voy a tener problemas a largo plazo. ¿Ok? ¿Cómo yo puedo evaluar esta pasividad? Yo puedo evaluar esta pasividad mediante varias formas. Digamos que la más común o la más utilizada es la técnica Sheffield o el Sheffield Test, en el cual, como lo vimos en la imagen anterior, nada más que obviamente aquí con una prótesis o con una estructura mucho más grande, yo simplemente atornillo un extremo y los demás tornillos no los atornillo. ¿Ok? Y tomo radiografía del otro lado. Y yo tengo que ver, o más bien no tengo que ver ningún espacio entre la prótesis y la plataforma del implante o el aditamento si le coloqué un aditamento. De esta forma yo puedo corroborar que realmente por sí sola la prótesis está asentando, que no necesita fuerza del tornillo para que termine bajando y que obviamente me cause estrés. Ahora, una modificación de esa técnica que la vi, que el doctor Marcus Blas propuso, era si tengo una estructura así, atornillar todos los tornillos, ¿ok? Y después desatornillarlos todos y solamente dejar uno. Porque puede haber que ciertas condiciones anatómicas de la misma mucosa que a lo mejor puede estar haciendo contacto o que las plataformas no estén completamente rectas, que están a lo mejor un poquito inclinadas. Si yo solamente atornillo uno, puedo llegar a tener esta, digamos, como falso negativo de pasividad, pero que yo puedo asegurarme en 100% que realmente baje. Si yo atornillo los 6, por ejemplo, en este caso, y después desatornillo 5 y solamente dejo uno. Entonces, de esta forma, digamos que es una alternativa para realmente corroborar esta prueba de Sheffield para ver si realmente tengo esta evaluación de la pasividad. Sin embargo, doctores, pues hay casos en los que no bajan. Y yo recuerdo muy bien una plática, no recuerdo si fue una plática en un congreso o una clase con mi amigo y maestro, el doctor Alejandro Treviño, que mencionaba el tema de pasividad y decía, ¿quién no ha tenido que seccionar una estructura metálica porque no baja? Y yo cuando escuché esa plática, pues no, digamos, no tenía mucha experiencia, tenía ya mis 3 años de la especialidad, ya como 2 años fuera trabajando, y digo, no tenía igual gran experiencia, 100 prótesis rehabilitadas de este tipo, obviamente no, pero de la poquita experiencia que tenía, pues no me había tocado. Afortunadamente, todas habían siempre asentado muy bien, pero siempre hay una primera vez, y obviamente al que no le pasa es porque no lo hace. Y en este caso me tocó. Ven aquí cómo la prótesis, o más bien esta estructura, esta prueba metálica no baja. No bajaba por ningún lado. Entonces me acordé en ese momento de mi amigo el doctor Treviño y dije, pues ya, me tocó mi primera vez. Entonces, ¿qué pasa? Pues hay que seccionarla. ¿Ok? Vean cómo al seccionarla automáticamente baja y después, digamos que unirla con patent resin o con Duralite para que después se la podamos regresar a nuestro laboratorio y el laboratorio pueda hacer esta soldadura y ahora sí tener esta pasividad y este completo asentamiento. Obviamente, este tipo de situaciones son las que no queremos. Nosotros no queremos estar partiendo, seccionando prótesis o estructuras metálicas. Por eso que este tipo de tratamientos tiene que hacer con pruebas. Y hay veces que nos vamos por este tipo de pruebas y nos encontramos con estos problemas y hay que saber cómo resolverlos. Sin embargo, no es algo que nosotros digamos que sea el pan de cada día, que lo tengamos que hacer. Tenemos que ver qué está pasando o qué pasó para que yo llegara a esta situación, que la prótesis, la estructura no bajara. Puede ser problemas desde la misma impresión, puede ser problemas con la colocación del análogo, puede ser problemas en el corrido del modelo, puede ser problemas al colado, en la estructura, en el vaciado, muchos factores que pueden entrar, sobre todo si estamos hablando de un proceso convencional de encerado, desencerado, vaciado, todo colación de metal, la centrífuga, todo esto, si entramos en una situación así, pues obviamente cada factor puede ser algo que me pueda llegar a tener este tipo de problemas. Ahora, si ya nos vamos por una cuestión ya un poquito más moderna, pues podemos pedirle a nuestro laboratorio un jig de verificación. Este jig me lo elaboró mi amigo Thomas Graver, que ahorita más adelante voy a hacer su mención porque él es el que
el que tiene todo este conocimiento para hacer este tipo de diseños, te pueden mandar un jig de verificación de aluminio ya fresado. ¿Okay? ¿Qué quiere decir? Que si este jig de aluminio asienta y tiene pasividad, quiere decir que todo lo que se replique sobre este mismo diseño, ya sea metal, ya sea circonia, lo que yo quiera hacer, va a seguir teniendo esta capacidad porque ya tengo digamos que muestra que me está diciendo que en mi impresión, que todo lo que hizo el laboratorio está correctamente bien hecho. Entonces, como lo mencioné, y esta es la imagen anterior, coloco simplemente un tornillo y reviso que todo lo demás está asentando correctamente. Entonces, tomando en cuenta todo esto, doctores, puedo irme por una rehabilitación de una prótesis completamente fija, convencional, en el cual tengo una estructura metálica, metal porcelana, 5 implantes, 4 o 6 implantes, lo que sea, una sola estructura, preferentemente, como les mencioné, siempre que tengan sus transmucosos o multiunit o SRA, como lo quieran llamar, para poder elevar, digamos que esta conexión, convertir un implante en interna en conexión externa para mejorar las condiciones de angulación, para que tenga un mejor asentamiento y pasividad de la prótesis, y sobre este colocar una sola estructura de una sola unidad, por decirlo así, o irnos por este sistema o este diseño de prótesis que mi amigo Thomas Graver la llamó tipo Converse. Entonces, este tipo de prótesis, doctores, como les mencioné, es una alternativa en la cual toma en cuenta todas estas, digamos que complicaciones que puedo yo llegar a tener en mi diseño y en mi tratamiento protésico, para que utilizando este tipo de prótesis, pues yo pueda resolverlos o pueda tener esta optimización de características para que yo no tenga problemas a largo plazo. Y si los llego a tener, pues obviamente poderlos resolver. Entonces, el concepto como tal viene con esta situación. Viene la conformación de un sistema de 3 tornillos. ¿Por qué 3 tornillos? Porque tengo el primer tornillo que viene siendo mi aditamento multi-unit, o transmucoso. Segundo tornillo es el tornillo que va a atornillar a estos aditamentos que son barras. Y mi tercer tornillo es el tornillo que va a ir sobre estas barras. Entonces tengo un tornillo acá, 2 tornillos que van de la barra a los aditamentos y un tercer tornillo de la superestructura sobre estas barras. De tal forma, al tener este sistema de tornillos, pues obviamente las fuerzas de masticación, todo se distribuye mediante todas estas 3 estructuras. Por lo tanto, no le estoy dando todo el estrés a un solo tornillo si yo me anclo directamente a una situación así. O si yo me anclo directamente al implante, muchísimo menos. Estoy generando mucho estrés sobre el implante. Pero si yo le coloco, digamos, como ciertas capas, por decirlo así, en este caso, ciertos tornillos, pues voy distribuyendo este estrés que puedo yo generar para que entonces no se vea afectado el, digamos, que factor fundamental que está soportando todo esto, que al fin y al cabo es el implante. Entonces, digamos que desde ahí empezamos a mejorar las condiciones, es decir, distribuir las fuerzas mediante 3 tornillos y evitando este estrés que yo puedo generar. Ventajas, además de la que ya mencioné, es para realizar los implantes. Independientemente que yo los pueda paralelizar con aditamentos, en dado caso que yo no pueda, como en el caso que vimos, que tengo un implante que está muy superficial y que no le puedo colocar un aditamento, yo puedo ferulizar un sector de implantes de un lado con el otro del lado contrario y hacer 2 barras, ¿ok? De tal forma que estas barras ayuden a paralelizar ya sea 3 implantes de un lado y 3 implantes o 2 y 2, como yo lo haya diseñado, pero ya teniendo completamente estructuras paralelas entre sí, que automáticamente me va a dar, ¿qué? Mayor pasividad, más predecible. No es lo mismo que yo tenga que checar la pasividad o ajustar la pasividad de 3 implantes o de 5 implantes nada más a que tenga que ser de 5, de 6. Entonces, limito estos factores que me pueden generar problemas y me dedico a ver la pasividad de 3 ferulizados y los otros 3 ferulizados. Es mucho más fácil, es mucho más predecible el poder tener pasividad. Obviamente, doctores, puedo mejorar la estética optimizándola de tal forma que yo evito completamente al hacer estas barras, pues que algún tornillo me vaya a salir por vestibular. ¿Por qué? Porque las barras automáticamente están, digamos que reajustando esta angulación al hacer una estructura que esté completamente paralizada. Y una de las, digamos que los plus o la cerecita del pastel de este tipo de diseño es la recuperabilidad, y en caso de que haya una, digamos que daño, por lo que mencionamos que
las complicaciones más comunes que tenemos en prótesis fijas es que tenga chipping, que se fracture cierta estructura, porque yo pueda tener la facilidad de poderla quitar. Y que sobre todo que al paciente no lo deje sin dientes. Y ahorita vamos a ver cómo se logra. Entonces, ¿qué características va a tener, doctores? Estas van a ser barras. Son barras bilaterales, como lo mencioné, barras que van a ser de titanio fresadas. ¿Sale? Van a ser fresadas con un mínimo de 6 milímetros de alto. ¿Para qué? Para que por sí solas tengan retención mecánica. Y con una angulación no más de 6 grados para que obviamente cumplan con esta situación que yo necesito, que al fin y al cabo sean retentivas por sí solas, que tengan cierta fricción para que, así como nos acordamos de los conceptos de prótesis fija del Schillingburg, que nos decía que cierta altura y cierta angulación para que la corona tenga cierta retención macromecánica por sí sola, por la preparación, bueno, esto lo traspolamos a esta cuestión de estas barras y vamos a querer condiciones igual así, que las barras tengan 6 milímetros de alto con esta angulación para que sean de cierta forma friccionales o que tengan retención mecánica por sí sola y no darle toda la chamba, por decirlo así, a los tornillos como tal. Entonces, sobre estas barras de titanio, ¿qué voy a tener? Voy a tener, en este caso, 3 tornillos que van a estar anclados a cada uno de los implantes. Y en medio de estos implantes voy a tener una cuerda de 2 milímetros para poder colocar tornillos Straumann. ¿Ok? ¿Por qué lo menciono? Porque esos tornillos están demostrado desde muchos años que tienen suficiente capacidad para resistir fuerzas y que no se fracturen. Entonces, ¿qué es lo que nos hace nuestro amigo Tomás? Pues obviamente hace esta cuerda, 2 milímetros, para que ahí yo pueda atornillar, ¿qué? Pues obviamente la superestructura. ¿Okay? Entonces, la superestructura va en estas cuerdas que se generaron para poderlo atornillar este tercer tornillo, por decirlo así. Entonces, de esta forma se ancla la superestructura. Y esta superestructura, pues, ¿qué va a tener? Pues, obviamente, a esa superestructura se le va a estratificar la porcelana, ¿ok? Entonces, ¿qué situación yo tengo que tomar en cuenta con esto, doctores? Que, pues, obviamente, son 3 tornillos, son aditamento, barra, superestructura. Entonces, ¿qué es una de las limitaciones que yo voy a tener? Que yo necesito mínimo 8 milímetros de altura. ¿Por qué? Porque son 6 milímetros de las barras y los otros 2 milímetros es una compensación entre 0.5 y 1 de metal más la porcelana, que termina siendo ahí como un metal porcelana 2 milímetros más los 6, termina sumando 8. Entonces, digamos que esto sería para mí el único limitante como tal para hacer este tipo de diseños, que yo tengo que tener suficiente altura. Si yo tengo 4 milímetros, pues ni modo, aunque yo quiera, no voy a poder hacer este tipo de diseños porque no voy a tener altura suficiente para que entren todos estos diseños y estas barras. Entonces me voy a tener que ir por una convencional. Pero si yo tengo el espacio, obviamente va a ser mi primera opción para poder tener estas condiciones. Ahora, voy a poner, digamos que en espejo 2 casos realizados de esta forma para que ustedes puedan analizar ciertas diferencias y con esto termino esta presentación antes de que me pase y que ustedes puedan ver ya clínicamente, además de que ya ahorita digamos que las características principales las enseñé, ustedes ya lo puedan ver en un caso. Entonces, un caso, o 2 casos más bien, digamos que realizó con diferentes implantes. Del lado derecho tenemos implantes Tissue Level Straumann, del lado izquierdo tenemos implantes Nobel, y uno de ellos, el que no tiene aditamento, es un implante Zimmer. ¿Por qué este implante se quedó ahí? Porque era un implante que la paciente ya de por sí tenía, pero como terminó perdiendo los demás dientes, pues se mantuvo y se colocaron 5 más para al final quedarse con 6. Entonces, son 6 implantes de diferente marca, sigue siendo el maxilar, ¿ok? Eso no cambia. Algo importante, doctores, que igual pueden decirme, bueno, ¿cómo puedo ayudar a que no tenga este problema de que la estructura como el laboratorio me la mande, que tenga problemas de pasividad? Todo empieza desde la toma de impresión. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Pues tengo que ferulizar los postes, ¿ok? Tomo o coloco postes de cucharilla abierta, esto los ferulizo con patent resin con Duralay, pero no es nada más ferulizarlos, no es nada más colocarles ahí el hilo dental o microbrush, que alguna vez lo llegué a ver que lo ferulizan y para lograr estructura, no es nada más colocarlo. ¿Por qué menciono esto, doctores? Porque todos sabemos que todos los materiales resinosos se contraen. Y como se contraen, pues nos pueden deformar, digamos que la posición de los implantes. Y aquí en este caso es fundamental que no haya ninguna discrepancia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer?
tenemos que seccionar esta estructura que nosotros elaboramos de parte del cintural, seccionarla para romper ese estrés o esa contracción que se generó, y posteriormente la volvemos a unir con el mismo material. Entonces, de cierta forma, la contracción yo le estoy limitando, estoy cortando este estrés para que yo no tenga problemas. Y entonces sí poder tomar la impresión convencional con polivinilcilopsano y atrapar esos aditamentos y que se vengan al retirar la cucharilla. Y entonces, digamos que ahí ya entra la chamba de laboratorio, el hecho de tener que correr correctamente los modelos. Entonces, se diseña este tipo de prótesis en la cual yo tengo ya mi modelo con mis análogos, cada caso con sus 2 barras paralizadas, con el mínimo de altura. El ancho es de 7 milímetros, olvidé decirlo, doctor, es el ancho de las barras es de 7 milímetros, altura de 6, ¿ok? Ya están ahí los colocados y también las cuerdas para recibir la superestructura. Entonces aquí tengo la superestructura, ¿ok? Ya colocada en boca, vemos cómo prácticamente convertimos una prótesis de 6 implantes a como si fueran 4, porque son 2 tornillos colocados en ambas barras y los cuales se van a atornillar. Y posteriormente, como cualquier tratamiento sobre implantes, pues le colocamos teflón, resina y sellamos las entradas de los tornillos. Entonces, de esta forma, doctores, yo tengo, digamos que mi sistema completo de prótesis Converse sobre 6 implantes. Ahora, me van a decir, bueno, doctor, ¿y por qué Converse? Bueno, se llama Converse, tipo Converse. ¿Por qué, doctores? Porque yo puedo convertir la prótesis de ser fija a ser removible. No quiere decir que la misma prótesis cambie y se convierta de fija a removible, no. Sino que yo voy a tener como una prótesis extra, guardada, ahí como en mi llanta de refacción, por si, ahora sí que con un letrero, en casos de incendio, bueno, aquí en casos de fractura o de algún tipo de chipping o fractura de la prótesis, tengo ahí mi prótesis guardada. Entonces, ¿qué sucede? Que esta prótesis yo la voy a tener ya sea que sea mediante aditamentos de bola con gomitas o mediante membranas llamadas USIG, que hacen una retención mecánica de friccional sobre las barras. Y entonces, ¿eso qué me genera? Que obviamente mi paciente siga teniendo las barras, es decir, yo no las voy a desconectar nunca. Yo una vez que las apreté y las coloqué, ya no las vuelvo a quitar. Simplemente quito esa superestructura de metal porcelana, la regreso al laboratorio para que la repare y yo mientras le coloco una prótesis que va a estar estéticamente y funcionalmente idéntica a la que el paciente utilizó, pero simplemente que la va a utilizar por unos 15, 20 días en lo que el laboratorio hace la reparación de la porcelana o el daño que pudo llegar a tener. Y entonces el paciente nunca pasa por una fase de que se quede sin dientes 15 o 20 días. Y que obviamente si nosotros nos podemos saber, o sea, la inversión que ya hizo el paciente tan fuerte como para que le digas, ¿sabes qué? Te vas a quedar casi 15, 20 días sin dientes porque hay que mandarla a reparar. Pues como que el paciente dice, oye, y toda mi inversión, ¿en dónde está este beneficio que puedo llegar a tener? Entonces, este tipo de prótesis, por eso es que les decía que la recuperabilidad y la reparación con este tipo de diseños me ayuda muchísimo, porque entonces yo tengo una prótesis guardada que la voy a utilizar solamente en caso de ser necesario. Y que, por ejemplo, en este caso, doctores del lado izquierdo, mi paciente se quedó prácticamente como 7 meses con la prótesis. 7 meses se quedó con la prótesis. Ahí por una cuestión, digamos que personal de la paciente no había regresado y se quedó porque yo mandé a hacer un ajuste oclusal y obviamente quería que terminara perfectamente pulida y la regresé al laboratorio para que me glaseara y me puliera esos ajustes oclusales que hice. Y mientras le coloqué esta como para ver al paciente cómo sentía. El paciente se sintió tan bien y por una cuestión personal, según ella, pues no regresó y se quedó con esta. Entonces, eso de cierta forma, tanto a mí como a mi laboratorio, pues obviamente también nos ayuda como a realmente corroborar que lo que se está diseñando sí funcione. Y les digo, es más, 7 meses yo creo que me quedo corto, yo creo que estuvo ya como 10 meses con esa prótesis funcionando perfectamente. Es más, a la paciente le encantaba, y es que yo me veo muy bien, y dije, sí, pero pues ya hay que regresar, tenemos que colocar la definitiva. Entonces, el método de retención de esta prótesis pues era con estos aditamentos que se acuerdan, doctores, las cuerdas que se hizo para atornillar la prótesis. Bueno, en lugar de atornillar la prótesis, se le atornillan estos ball attachments que van a hacer, digamos, que retención con las gomas que tiene la prótesis.
Y en el otro lado no tengo ningún tipo de aditamento extra, simplemente por fricción y mediante las membranas UC voy a generar la retención. Entonces, finalmente tengo resultados estéticos y funcionales, digamos que de una forma muy predecible, estéticamente, funcionalmente, y que tengo sobre todo esta capacidad de recuperabilidad, de que yo puedo quitar y poner 2 prótesis, por eso es que se llama Converse, y poder seguirle dando al paciente esta misma calidad de vida que nosotros le dimos con la definitiva, y que sabiendo que el mayor complicación que yo tengo en prótesis es que se despostillen o que se fracturen, pues yo lo puedo hacer sin ningún problema. Y algo que tiene que ver con la cuestión de funcionalidad o pasividad, pues al ferulizar y no hacer una prótesis que sea de una sola unidad, que yo pueda tener más riesgo de que algo pueda llegar a quedar mal, pues hacerlo por sectores, por decirlo así, con estas barras, pues de cierta forma me facilita un poquito el que yo pueda tener este éxito sin tener tantas complicaciones como lo vimos anteriormente, que se tienen que a veces que seccionar las estructuras. Muy bien, doctores, pues con esto estoy terminando esta práctica. Espero que les haya gustado, que les haya llamado la atención este tipo de diseño. Como les decía, probablemente algunos ya las conozcan, otros no. Yo platicando con mi amigo Tomás, nos pusimos a buscar en la literatura algo que más o menos se comparara con esto. No hay. Sí hablan de estructuras como tipo telescópicas, pero nada como esto como tal. Entonces, pues obviamente le quiero dar las gracias a mi amigo Tomás por darme la facilidad de los materiales y del conocimiento para poder enseñar esta prótesis, porque obviamente uno no puede trabajar este tipo de cosas solo, tiene que ir siempre de la mano con el laboratorio. Quiero igual también, antes de que vengan las preguntas, agradecer al ICD, al International College of Dentists, por darme la oportunidad de poder estar con ustedes el día de hoy. Y bueno, Diana, estoy ahí abierto a alguna pregunta que haya por allá. ¿Estamos bien de tiempo?